¿Qué estilo de aprendizaje eres? No hay que etiquetar por individuo a un estilo de aprendizaje, ya que estos, aunque son relativamente estables, pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. Incluso, a medida que avanzan en su proceso de aprendizaje, las personas van descubriendo cuál es su mejor forma de aprender, dependiendo de condiciones tales como las circunstancias, contextos o tiempos de aprendizaje. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje como la media estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos. Según predomine un sistema de representación u otro en este proceso, los alumnos podrían ser divididos en visuales. Estos tienden a pensar en imágenes y existe una mayor facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez, por lo que establecen relaciones entre distintas ideas y conceptos de una manera más eficaz. Auditivos. El proceso de esta información la hacen mediante el sistema de representación auditivo y de forma secuencial y ordenada. Y kinestésicos. La información se procesa asociándola al cuerpo y a sus sensaciones y movimientos. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso a paso. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Los alumnos teóricos aprenden mejor a partir de los modelos o teorías y con ideas y conceptos que presenten un desafío, y se encuentran mucho más cómodos cuando tienen la oportunidad de preguntar e indagar. Por otro lado, les cuesta más aprender con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfatizan emociones y cuando tienen que actuar sin fundamento teórico. A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y comprobar si funcionan en la práctica. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. Aprenden mejor con actividades que relacionan la teoría y la práctica, cuando ven a los demás hacer algo y cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido. Y presentan más dificultades cuando lo que les enseñan no está relacionado con sus necesidades inmediatas ni con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente, y tampoco cuando lo que hacen no está relacionado con la realidad. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador, que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Estos alumnos aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura del observador. Hacen proposiciones, analizan la situación y cuando pueden pensar antes de actuar. Sin embargo, les cuesta más trabajo cuando se les fuerza a convertirse en el centro de atención o se les apresura en una actividad y no la pueden planificar previamente. Los alumnos activos se involucran totalmente en las experiencias nuevas, disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar proyectos. Les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de atención. Estos aprenden mejor si las actividades son variadas y suponen un desafío, en actividades cortas y en situaciones de crisis. En cambio, su rendimiento es menos eficaz cuando tienen que adoptar el papel pasivo o cuando analizan e interpretan datos o en soledad. Los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias múltiples. Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner define la inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 grandes tipos de capacidades o inteligencia, según el contexto de producción: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Todos desarrollamos las 8 inteligencias, pero cada una de ellas en distinto grado. La inteligencia lingüística.
Supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje para lograr el éxito. No tiene dificultad en explicar, enseñar, recordar, convencer ni bromear. Las características de los alumnos con esta inteligencia. Prefieren pasar el tiempo leyendo, contando cuentos o chistes, mirando películas, escribiendo en un diario, creando obras, escribiendo poemas, aprendiendo lenguas extranjeras, jugando juegos de palabras o investigando cosas de interés. Las capacidades implicadas de este tipo de inteligencia es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y el escuchar. Las habilidades relacionadas son hablar y escribir eficazmente. Los perfiles profesionales son líderes políticos o religiosos, oradores, poetas, escritores, etc. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia son los debates, escribir diario, una lectura oral, presentaciones, libros, grabadoras, entre otras. La inteligencia musical incluye la capacidad de percibir las formas musicales. Es la facilidad de la composición, la interpretación, la transformación y la valoración de todo tipo de música y sonido. Las capacidades implicadas de este tipo de inteligencia es la capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, así como analizar el sonido en general. Sus habilidades relacionadas son crear y analizar la música. Los perfiles profesionales son músicos, compositores, críticos musicales, etc. Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esa inteligencia podría ser cantar, tocar instrumentos, escuchar la música, asistir a conciertos, cintas de música, etc. La inteligencia lógica matemática implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar problemas lógicamente e investigar problemas científicamente. Junto con su compañera la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático proporciona la base principal para los test de coeficiente intelectual. Esta forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por psicólogos tradicionales, constituyendo el arquetipo de inteligencia en bruto, o de la validez para resolver problemas que supuestamente pertenecen a cualquier terreno, cuando en realidad no es así. Las capacidades implicadas en este tipo de inteligencia es la capacidad para identificar modelos abstractos, en el sentido estrictamente matemático, calcular numéricamente, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Los perfiles profesionales son los economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, contadoras, etc. Actividades y materiales de enseñanza que podrían emplear para desarrollar esta inteligencia serían la resolución de problemas abstractos, cálculos mentales, juego con números, calculadoras, entrevistas cuantitativas, etc. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de 2 o 3 dimensiones. Las personas cuya inteligencia más desarrollada es la espacial, es fácil de recordar fotos, objetos, en lugar de palabras. Prefieren pasar el tiempo dibujando, garabateando, pintando, jugando videojuegos, construyendo modelos, leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas, laberintos. Las habilidades relacionadas con este tipo de inteligencia son realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. Sus capacidades para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, confeccionar bocetos. Los perfiles profesionales son artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, y las actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta inteligencia son las actividades artísticas, mapas mentales, visualizaciones, metáforas, videos, gráficos y juegos de construcción. Inteligencia corporal kinestésica. Constituye la capacidad de usar el cuerpo, en total o en partes, para expresar ideas, aprender, resolver problemas, realizar actividades o construir productos. Las personas con este tipo de inteligencia aprenden las destrezas físicas rápidamente y fácilmente. Les encanta moverse y jugar en los deportes. Su parte favorita de la escuela es el recreo o la clase de educación física. Piensan cuando se mueven y pueden aprender mejor cuando están moviéndose. Las capacidades implicadas en este tipo de inteligencia son la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación y equilibrio. Las habilidades relacionadas son utilizar las manos para crear o hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo. Los perfiles profesionales son los escultores,
cirujanos, actores, modelos, bailarines, deportistas, y las actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esa inteligencia son los manuales, el teatro, la danza, la relajación y materiales táctiles y los deportes. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse a uno mismo, entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir acciones y lograr varias metas en la vida. Estas personas prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, establecer unas metas y lograrlas. Tienen un buen sentido de su fortaleza y de sus dificultades, y piensan profundamente de cosas importantes para sí mismos. Las capacidades implicadas de este tipo de inteligencia es la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Las habilidades relacionadas están en meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismos. Los perfiles profesionales son los individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Las actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar su inteligencia es la instrucción individualizada, actividades de autoestima, redacción de diarios, proyectos individuales, meditación. La inteligencia interpersonal. Les gusta conversar, aprender en grupos o en parejas y trabajar en actividades con otras personas. También les gustan ayudar a las personas y ser voluntarias. Las capacidades implicadas son trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar sus problemas. Tienen habilidades para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de otros. Los perfiles profesionales serían los administradores, docentes, psicólogos, terapeutas y abogados. Las actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esa inteligencia es un aprendizaje cooperativo, tutorías, juegos de mesa, materiales para teatro, etc. Inteligencia naturalista. Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupo de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones semejantes entre ellos. Disfrutan de acampar, de ir de caminata, cuidar las mascotas y averiguar y categorizar los nombres y los detalles de las personas, los animales, las plantas y los objetos en su ambiente. Cada uno de nosotros es diferente y tiene su propia manera de reaccionar y adaptarse a su contexto, y la forma en la que aprendemos también lo es. Muchas gracias por ver este video tutorial. Espero te haya servido para comprender un poco más acerca de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples.